general. Pues mi nombre es Karen Chacón, soy magíster en Administración de Negocios. Si tienes alguna duda, puedes escribir al correo electrónico fg322@urural.edu.gt. Ok, pero también vamos a habilitar un grupo en donde podemos interactuar. El grupo es un grupo cerrado, sin embargo, puedes hacer una consulta a través de un mensajito. Este es el código, el cual puedes escanear o bien puedes comunicarte al número para que te envíe el enlace y puedas unirte al grupo y estar compartiendo información de mucho interés sobre esta clase. Muy bien. Un recordatorio de parte de nuestra universidad es que para que los cursos sean válidos, debes llenar y cumplir con cada uno de los requisitos que están asignados en el formulario identificado con F-03-06-2009-01. La fecha límite para tu inscripción es el 8 de febrero del 2022. Si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía. O bien puedes acercarte a tu sede más cercana a realizar la entrega. Entonces, los estudiantes que se asignen estos cursos de forma extemporánea van a tener una penalización de 25 quetzales. Esto es lo que ya está asignado acá. Sin embargo, puedes comunicarte con tu sede para obtener más información. Este es el ejemplo del formulario de la boleta de inscripción que debes de llenar para poder hacer válidos tus cursos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Ya pasando en el contexto principal. El objetivo de la clase es conocer el campo de estudio de la macroeconomía e interpretar los conceptos básicos generales de la misma, ¿verdad? Esto va en función a la economía. Ok, ¿cuál es el fundamento general de la economía? ¿Por qué surge la economía? La economía es una ciencia importante que se ocupa de la forma en cómo se utilizan los recursos, tomando en cuenta que nosotros como seres humanos tenemos muchas necesidades, las cuales se convierten en necesidades ilimitadas, que difícilmente son difíciles para poder saciarse, ¿verdad? Para ello necesitamos de los recursos que poseemos y estos recursos a su vez suelen ser limitados. Y es que hoy en día nos enfrentamos a dos cuestiones muy importantes. Es que las necesidades son múltiples y los recursos que poseemos son escasos. Entonces ahí es donde entra el juego de la economía para poder tratar asuntos importantes sobre la administración del uso de esos recursos y que generalmente podamos todos, de cierta forma, obtener un beneficio común, ¿verdad? Entonces, dicho de esta manera, la economía es la ciencia que se ocupa de la forma de cómo se administran los recursos eh, escasos, ¿verdad? Y la forma en cómo se van a producir estos bienes y servicios y asimismo poderlos distribuir para el consumo. Ok, todo esto con la finalidad de poder cumplir con las necesidades de las personas. Y es que día con día nos enfrentamos a un gran problema y este es uno de los problemas pues que generan conflicto en las sociedades y es el problema de la escasez. ¿Por qué surge la escasez? Por lo mismo, porque poseemos muchas necesidades y nuestros recursos son relativamente escasos, ¿verdad? Eso es lo que está aconteciendo en la actualidad y nos afecta de cierta forma. Entonces, para poder entender un poquito más este contexto, yo voy a pasar a presentarles un videíto. ¿Qué es la economía?
Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Ok, muy bien. Entonces, este fue un aspecto muy importante para que podamos conocer sobre la importancia de la economía, porque no únicamente se enfoca en administrar los recursos, sino también tiene una generalidad muy importante y es que se enfrenta a variables microeconómicas y a variables macroeconómicas. Ok, entonces, viendo desde sí el problema económico, cuando hablamos de problemas económicos, los entendemos como el conjunto de fenómenos que son producidos cuando los recursos que se poseen no son lo suficientes para satisfacer las necesidades. Entonces, esto suele desencadenar una serie de dificultades. Como vemos en este gráfico, los recursos que poseemos son escasos, más sumado esto a nuestras necesidades que son ilimitadas, esto nos da como resultado el problema económico, es decir, no podemos satisfacer todas las necesidades, ¿verdad? Entonces, a partir de esta variante surgen tres problemas. ¿Y cuáles son estos tres problemas? O el problema económico que incluye tres preguntas fundamentales, que es el qué producir, cómo producir y para quién producir. Cuando nos referimos a qué producir, nos estamos refiriendo a los recursos que posee un país y cuál es la preferencia de sus habitantes. Entonces, ante esto, a lo largo de toda la sociedad, independientemente de su grado de evolución, civilización, desarrollo económico y todo ese su sistema de organización política, siempre se va a enfrentar a este tipo de situaciones, tomando en cuenta pues la escasez de los recursos que se poseen. Entonces, este problema económico puede expresarse a través de el establecimiento de estas preguntas. El qué producir y en qué cantidad también es uno de los cuestionamientos fundamentales. Entonces, este es un problema de asignación de recursos que debe de buscar la mejor solución ante el sistema de precios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una parte de oferta y demanda, ¿verdad? Donde cuáles son los recursos con los que cuenta la sociedad y cuáles son las necesidades que hay que satisfacer. Luego tenemos el cómo producir, es decir, con qué herramientas contamos, con qué maquinarias contamos nosotros, si existen empresas públicas, empresas privadas, qué materiales se cuentan, ¿verdad? Para poder decidir la forma de cómo vamos a producir. Entonces, acá la sociedad en sí decide la forma de cómo va a utilizar cada uno de los recursos, ya sea recursos materiales, económicos, tecnológicos, para poder satisfacer esas necesidades que se encuentran hoy en día presentes en el mercado. Ok, dentro del cómo producir debemos de conocer cuáles son los factores de producción y es que tenemos el trabajo, la tierra, el capital, ¿verdad? Que son factores sumamente importantes. El trabajo, pues, es la mano de obra tanto especializada con la que contamos en nuestro país
la tierra, pues los recursos con los que contamos, el capital, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado con dinero, pero también con el capital humano, el conocimiento. A esto le podemos añadir algo muy, muy fundamental que hoy en día está pasando en nuestro entorno y es la tecnología, ¿verdad? Todo ese sistema de innovación que permite que la satisfacción de necesidades se realice de una forma más eficiente. Ok, y por último, la pregunta final de eso es, ¿para quién producir? ¿Hacia quién nosotros destinamos esa producción? O las primeras dos preguntas de qué producir y cómo producir. Entonces, aquí es la teoría de la distribución, hacia dónde van a parar todo lo que nosotros ya realizamos. Entonces, aquí se debe de diseñar un sistema de reparto de bienes y servicios que permitan que todos estos recursos lleguen hacia las sociedades que lo demandan, ¿verdad? Eh, Siempre debe existir una producción constante. ¿Por qué? Para que se dé la satisfacción de necesidades de todos los consumidores. Entonces, aquí es donde entra el mecanismo de mercado de oferta-demanda, ¿verdad? En donde necesitamos igualar la oferta con la demanda. Realmente la economía es una palabra muy corta, pero su extensión o su forma de comprensión es bastante amplia, porque no solamente se va a enfocar en satisfacción de necesidades, no, sino que tiene un enfoque más amplio. Para conocer un poco esto, vamos a también a socializar un video sobre el problema económico. El problema económico. Víctor tiene 21 años. De lunes a viernes trabaja en una oficina y estudia administración de empresas en jornada vespertina. Todos los meses debe pagar sus gastos básicos, como luz, agua, gas, alimentación, arriendo, transporte y la cuota de sus estudios. Durante el fin de semana le gusta visitar a su familia, salir con sus amigos y andar en bicicleta. Le encantaría poder comprarse un auto y viajar. Sin embargo, no tiene los recursos suficientes, ya que prefiere utilizar sus ingresos para terminar su carrera y afrontar los gastos de vivir solo. La decisión de satisfacer algunas de sus necesidades con sus recursos y dejar otras de lado se conoce como problema económico y es la base de la economía. La economía estudia cómo las personas, las empresas y los estados satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos limitados. Todos nos enfrentamos en la vida cotidiana con el problema económico y constantemente tomamos decisiones sobre qué necesidad satisfacer de acuerdo a nuestros recursos. Para Víctor, lo más importante son sus estudios, pagar sus gastos básicos y tener tiempo libre para estar con su familia y amigos. El resto de sus necesidades deben esperar, ya que no cuenta con los recursos para satisfacerlas de manera inmediata. ¿De qué modo te enfrentas tú al problema económico? Compártelo con tu curso. Ok, perfecto. Vimos entonces a esas decisiones a las cuales nos enfrentamos, ¿verdad? Para poder cumplir con cada uno de nuestras necesidades. Muy bien. Entonces, así es como funciona el problema económico, ¿verdad? No es que en sí exista un problema, sino es cómo nosotros nos enfrentamos a esas decisiones, esa interacción entre la oferta y la demanda que va a determinar la cantidad de precio de equilibrio de los bienes y de los servicios que encontramos en el mercado, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales con los cuales nosotros nos enfrentamos día con día y debemos de, de poder centralizarnos, ¿verdad? Para darle respuesta a toda esta actividad económica. Regálenme un momentito, por favor, disculpen.
Ok, ahora sí, mil disculpas por el atraso. Entonces, continuando con esto, ¿verdad? Continuando con el tema, entonces nos enfrentamos a esas decisiones, ¿verdad? De mercado. Muy bien, pero surge entonces un aspecto fundamental de la economía que es la micro y la macroeconomía. ¿Qué es la micro y la macroeconomía? Estas son las dos extensiones más importantes de la economía, ¿verdad? En donde la micro, como su nombre lo dice, en la parte más pequeña, se centra en el análisis de comportamiento de las pequeñas unidades de las decisiones, tanto de hogares como de empresas, es decir, dentro de un núcleo. Mientras que la macroeconomía, su entorno ya es más global y se centra en el análisis, es decir, en el funcionamiento global de la economía, es decir, hay un crecimiento económico como la inflación, el tipo de interés, el tipo de cambio, la balanza de pagos, entre otras variables macroeconómicas que se visualizan, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los puntos fundamentales que podemos tratar nosotros en los aspectos económicos. Para poder entender la extensión o el concepto de estos dos, de igual forma hay un recurso que vamos a tratar, ¿verdad? En economía solemos escuchar sobre la macroeconomía y la microeconomía. Para entender lo que significan, vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre ellas. Una economía está compuesta por varios mercados, y cada mercado está compuesto por empresas productoras y hogares consumidores. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en general, como el PIB de un país, el nivel de desempleo, las deudas públicas, etc. Y la microeconomía se enfoca en el comportamiento de las empresas y los hogares que participan en un mercado determinado, y a partir de eso estudia la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los precios, cómo se utilizan los recursos en las empresas y en los hogares, etc. En síntesis, la macroeconomía se encarga de estudiar a la economía entera de un país y la microeconomía se encarga de estudiar lo que pasa en cierto mercado y las decisiones que toman las empresas y los hogares. Si tomamos como ejemplo el año 2020, que fue afectado por la enfermedad contagiosa que todos conocemos, el decrecimiento del PIB, el aumento del nivel de desempleo y el aumento de las deudas públicas son temas estudiados por la macroeconomía y son las informaciones que se comparten con mayor enfoque en los periódicos, la televisión y otros medios para informarnos sobre el estado en que se encuentra el país. Por otro lado, el aumento de la demanda y del precio de los tapabocas, la disminución de la demanda de los pasajes aéreos, la disminución de los ingresos de las empresas de turismo y el aumento de los ingresos de las empresas de delivery son temas tratados por la microeconomía, información que es utilizada mayormente por las empresas. Entendiendo estas diferencias, también entendemos que ambas ramas son muy importantes y necesarias para estudiar a la economía, y que la macroeconomía y la microeconomía se relacionan entre sí. Las compras de los hogares determinan la producción de las empresas, lo que determina el nivel de desempleo y el PIB. Cuanto mayor sea la venta de las empresas nacionales, mayor es el ingreso del Estado, lo que determina la necesidad de las deudas públicas. El aumento de las deudas públicas a largo plazo
causa el aumento de los impuestos, lo que hace que los hogares consuman menos, las empresas ganen menos y que el desempleo aumente, y así sucesiva e infinitamente. Así es como difieren la macroeconomía y la microeconomía, y cómo una se relaciona con la otra. Espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. Si te gustaría ver videos sobre la macro y la microeconomía con mayor profundidad, déjame saber en los comentarios. Ok. Muy bien, entonces comprendiendo ya esta extensión de la micro y la macroeconomía. Entonces, la microeconomía en sí analiza de cómo todas las personas que interactúan en un mercado toman las decisiones, ¿verdad? En este caso, las familias, las empresas, cómo interactúa la oferta y la demanda entre estas. Las personas que se dedican al estudio de la microeconomía verifican la forma de cómo todos estos consumidores obtienen los recursos, obtienen los ingresos necesarios para poder interactuar en el mercado. Por su parte, la macroeconomía se centra en el funcionamiento más global, es decir, de todo el mercado y se compara con otros países, ¿verdad? Acá vemos pues puntos como la inflación, el crecimiento económico, las tasas de interés o los tipos de cambio, las balanzas de pago, donde vemos importaciones, exportaciones, todos esos temas que son de sumo interés para el país. Además, vemos lo que es la escasez, la eficiencia, la demanda agregada. Vemos también el aspecto fundamental de lo que es el trabajo versus el desempleo, ¿verdad? Y para ello hablamos de un diagrama de flujo circular. Este diagrama de flujo circular es un modelo que nos permite de cierta forma ver cómo interactúan los hogares y las empresas desde un aspecto micro y macroeconómico. Entonces, dentro de este diagrama, nosotros vemos la forma de cómo las personas obtienen sus ingresos, ¿verdad? Interactúan dentro de un mercado, compran o consumen, ¿verdad? Y venden esos factores de producción, creando por eso un ciclo, ¿verdad? O un flujo circular. Entonces, ¿en dónde interactúan tanto empresas? En el mercado de bienes y servicios. Entonces, los consumidores compran y consumen. Las empresas producen y venden los servicios, pero a su vez también contratan todos esos factores de producción que vienen de parte de las familias o de los hogares. Entonces, esto interactúa directamente en los mercados de bienes y servicios, donde los consumidores demandan y las empresas ofertan. Entonces, las empresas también demandan. ¿Y qué demandan? Demandan los factores de producción. ¿Y a quién se lo demandan? Pues a la misma población. Y a su vez, ellos están dispuestos a entregar lo que es el trabajo, la tierra y el capital. Y las empresas están dispuestas a dar los salarios, los beneficios, todo lo que las personas necesitamos. Por eso es un flujo constante y entre nosotros mismos creamos ese diagrama o este flujo circular de la economía, ¿verdad? Todos estos parámetros nos permiten a nosotros verificar la importancia que tiene el llevar a cabo un funcionamiento de demanda y oferta de forma equilibrada, porque también conocemos lo que son las leyes de la oferta y las leyes de la demanda, en donde en la ley de la demanda sabemos que si el precio sube, la demanda baja, ¿verdad? Porque un artículo que tenga un valor de 20 quetzales, pues se va a demandar más si el precio va bajando. Por ejemplo, 10 personas adquieren un artículo a 20 quetzales, pero si el precio baja a 5 quetzales, posiblemente 100 personas lo van a adquirir, ¿verdad? Entonces,
para no llegar a ese punto de extremo a extremo, hay que buscar un equilibrio de mercado. ¿Y con quién debemos equilibrarlo? Con la oferta. ¿Por qué con la oferta? Porque de parte de las empresas también existe una ley de oferta. Esta ley de oferta se refiere a que todas las empresas van a querer ofertar cuando el precio sea alto y van a querer retirarse cuando el precio sea bajo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ofertar cuando el precio es relativamente bajo. Por ejemplo, si yo sé que un lapicero tiene un precio de 10 quetzales, yo voy a querer vender todos mis lapiceros. ¿Sí? Todas las empresas quieren vender. Pero si el precio de ese lapicero baja a un quetzal, la mayoría de empresas se va a retirar del mercado y va a crear una escasez. Entonces, para que esto no se dé, existe algo que se llama equilibrio de mercado, en donde la intersección de la oferta con la demanda se cruzan y es ahí donde creamos el punto de equilibrio de mercado, en donde debemos de buscar un equilibrio entre oferta-demanda versus precio. Ok, y pasamos al aspecto más fundamental, que es el aspecto macroeconómico, en lo que se enfoca la clase, que es la macroeconomía. Y realmente la macroeconomía estudia o es parte importante de la economía de un lugar, de un país, incluso de un conjunto de países o regiones macroeconómicas, ¿verdad? Porque ante toda esta necesidad de crear conjuntos o de crear asociaciones, los países buscan pues desarrollarse de una mejor forma y a través de esto permiten hacer comparaciones con sus variables económicas. Ok, una de las particularidades de esta disciplina es que su análisis se lleva a cabo de una forma total, con todos los datos, y esto tiene que ver mucho con la forma de emplear, ¿verdad? De cómo se manejan los empleos, la renta nacional, las inversiones, y hablemos de la inversión extranjera dentro de nuestro país, que es uno de los temas fundamentales, que Guatemala debe de ofrecer todas las alternativas posibles a través de sus programas, políticas, para que empresas extranjeras puedan establecerse dentro de nuestro país. Entonces, la importancia o el objetivo de estas magnitudes globales es el poder comprender el entorno en el cual nos desenvolvemos y poder tomar decisiones y poder pronosticar los resultados que se puedan dar. ¿Cuál es el origen de la macroeconomía? Bueno, como toda ciencia o como todo tipo dentro de una ciencia o fuente, posee un origen, no nace así porque sí, ¿verdad? O porque a alguien se le ocurrió, no, tiene un origen y un verdadero fundamento. El origen de la macroeconomía moderna se sitúa más o menos alrededor de 1936 a través del británico John Maynard Keynes, ¿verdad? Él es el principal promotor de la macroeconomía, publicado dentro de la obra Teoría General del Empleo. Él exponía acá todo lo que tenía relación con el interés y el dinero, todo lo que se movía dentro del mercado. Entonces se dieron cuenta que todo esto era una explicación que estaba contenida dentro de la teoría de la Gran Depresión, que muchos de los países sufrieron pues en estas épocas, ¿verdad? Y fue necesario evaluar todas las variables macroeconómicas que se estaban dando dentro de ese momento. Entonces, los economistas empezaron a entender y consideraron todos los ciclos económicos que antecedieron a esta situación y consideraron que todos estos ciclos, todas estas variables no debían de ser olvidadas o evitadas, sino que al contrario, debían de estudiarse todas esas posibilidades. Un ejemplo de estos era hablar del desempleo, ¿verdad? Que dejó esta gran depresión y otros temas de suma interés. Entonces, por eso se dice que la economía tiene mucha relación con otras ciencias como la estadística, la matemática, la administración, con todas las ciencias, ¿verdad? La psicología, ¿por qué? Porque estudia las macromagnitudes y el comportamiento que se da con la población directamente, ¿verdad? Entonces, dentro de estas variables macroeconómicas, también nosotros podemos estudiar el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Neto, los crecimientos económicos, el desempleo, la tasa de empleo y todo lo que tenga
el origen realmente de la macroeconomía que está enfocado en las naciones directamente, es decir, con todo lo que tenga relación de las formas económicas de un país. Muy bien. Y por último, un tema muy importante es la escasez y la eficiencia. Para ello vamos a pasar a visualizar otra vez un material que es de suma importancia. El concepto de escasez, pero visto desde la ciencia económica. La escasez surge como una disparidad entre las necesidades humanas y los recursos disponibles en nuestro planeta. Recordemos que entre los recursos se encuentran los recursos naturales tales como la tierra, los minerales o el agua. También recordemos que entre las necesidades humanas están, por ejemplo, alimentarnos, tener vivienda, eh, poder asistir a la educación, tener asistencia médica, poder transportarnos. Y que una vez resueltas estas necesidades, el hombre busca satisfacer necesidades que le causan más felicidad, como enamorarse, casarse, conformar una familia o irse de viaje. Para concluir esta primera parte, recordemos que los recursos son de carácter limitado, pues sabemos que los recursos naturales no son infinitos. En cambio, las necesidades humanas son ilimitadas. Nunca se va a poder satisfacer a todo el planeta. Y recordamos que en nuestro planeta vemos más de 7.000 millones de habitantes. Entonces, con unos recursos limitados, una población creciente y unas necesidades ilimitadas, comenzamos a esbozar el concepto de escasez. Para conocer el concepto de escasez, recordemos que todas las preguntas de la economía se derivan de querer más de lo que se tiene. Por ejemplo, queremos una ciudad segura, queremos que el aire de esta ciudad no esté contaminado, buscamos que los colegios y las universidades sean las mejores, deseamos tener tiempo para disfrutar de un partido de fútbol, de ir al cine o pasar tiempo con nuestros familiares y amigos. Pero al final, lo que se quiere obtener se ve limitado por tres cosas. Primero, por el tiempo del que disponemos. Segundo, de los ingresos que captamos. Y tercero, de los precios de los bienes y los servicios que necesitamos. Veamos cómo esos tres factores limitan a lo que deseamos. Gente adinerada y persona con salarios básicos lo enfrenta por igual. Este chico tiene en su bolsillo $50 y desea comprarse unos jeans que cuestan $50, pero también desea unos zapatos que cuestan $50. Por su parte, este ejecutivo quiere pasar el fin de semana con su familia, pero debe liderar una junta de ejecutivos en su empresa. Pero también hay una ciudad que desea mejorar el servicio de salud, pavimentar las calles y brindar subsidios a los desempleados. Pero el dinero municipal no alcanza para poder realizar todos estos gastos. Por lo tanto, decimos que el chico, el ejecutivo y la ciudad enfrentan escasez. Las elecciones que hacemos dependen de los incentivos que se nos presenten. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es una recompensa que alienta a una acción. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, si el precio del jean bajara a $30, por ejemplo, el chico tiene un incentivo para elegir comprar ese jean. Si el ejecutivo determina que su empresa está al borde de la quiebra, tiene un incentivo para quedarse preferiblemente en la junta de ejecutivos. Y por otra parte, si en la ciudad ocurre lo siguiente, si el precio del cemento
o de otros materiales de construcción baja, entonces la ciudad tiene un incentivo para pavimentar las vías. Es por esto que la economía es la ciencia que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen a esas elecciones. Educatina te recomienda los siguientes videos. Ok, excelente, ¿verdad? Excelente explicación sobre lo que es la escasez. Y no hablemos de los países, ¿verdad? Que pues manejan otras variables como el desempleo, ¿verdad? Que se enfrentan a problemas mayores sobre la escasez y problemas aún más con la eficiencia. ¿Por qué? Porque no saben hacer más con los recursos que se poseen, porque se despilfarran o se desperdician de gran manera. Podemos ver cuántos recursos tenemos a nuestro alrededor que podríamos estar aprovechando y realmente no se aprovecha como se desea. ¿Y qué pasa? Otro de los problemas que enfrentamos es que vienen empresas extranjeras, utilizan nuestros recursos y únicamente nos dejan una mínima recompensa de lo que están explotando en nuestra tierra, ¿verdad? Hay varios puntos de vista ante esa situación, buenos, malos, que podríamos también entablar en otro momento. Entonces, la escasez es aquella en la que los bienes son limitados en función a los deseos o a las necesidades que se poseen. Y la eficiencia económica implica que los recursos se deben de utilizar de forma óptima, alcanzándose la mayor producción posible. Por ejemplo, podemos ver hoy en día cómo las empresas de forma eficiente utilizan los recursos. ¿Cómo? Si una empresa se dedica a la fabricación de madera, sí, hablemosle de esta forma, todos los residuos de los árboles van a ser utilizados o reutilizados para la elaboración de otros productos. Entonces, así es como funciona este sistema de eficiencia, que hay que saber hacer más con los recursos que poseemos, buscarle una doble utilidad a los recursos. Entonces, los bienes, pues sabemos que son escasos y nuestras necesidades día con día van creciendo. Entonces, ante esto, la economía se enfrenta ante la escasez y la eficiencia y el querer hacer más con lo que poseemos, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta acá llegamos con nuestro tema del día de hoy y vamos a pasar a nuestras preguntas de estudio, las cuales, de acuerdo a este material, tú podrás responder y almacenarlas para que podamos previamente contar con todo este recurso, todo este material y poder enfrentarnos a nuestras evaluaciones parciales. Muy bien, vamos a darle lectura a la primera pregunta y dice así: ¿cómo se le conoce a la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos escasos con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad? Pregunta 2. ¿Cómo se le llama al conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias necesidades? Pregunta 3. ¿Cómo se le conoce al tipo de economía que centra su análisis en el funcionamiento global de la economía? Pregunta 4. ¿Qué implica la eficiencia económica? Y pregunta 5. ¿Cómo se le conoce al tipo de economía que se centra en el análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, tanto hogares como empresas? Muy bien, estas son las 5 preguntas del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes. Para los que deseen unirse al grupo de WhatsApp, también lo pueden hacer con mucho gusto. Pasen una buena tarde. Hasta pronto.